En el video de hoy hablaremos sobre medición de variaciones estacionales y variaciones irregulares. Primero empezaremos con las variaciones estacionales. Antes que nada hay que hablar de lo que es la estacionalidad. Esto es un patrón de datos que se repite después de un periodo de tiempo, ya sea días, semanas, meses o trimestres. Existen 6 patrones comunes de estacionalidad. Aquí tenemos la semana tiene como estación el día y tiene 7. Después el mes se puede dividir tanto en semanas como en días. Si es en semanas tiene de 4 a 4 y media semanas. Si es en días tiene de 28 a 31 días. El año se puede dividir en 3, trimestre, mes, semana. Si es en trimestre tiene 4, si es en mes tiene 12 y si es en semanas 12. Ahora, este tipo de variación se define como un movimiento repetitivo y predecible alrededor de la línea de tendencia. Esto puede suceder en un año o incluso menos, como ya vimos hace un momento, puede ser días, semanas, trimestres, etc. Con el fin de detectar variación estacional, los intervalos de tiempo necesitan medirse en unidades pequeñas: días, semanas, meses o trimestres. También se puede ver como movimientos irregulares, ya sean ascendentes o descendentes, localizados en una serie de tiempo y que se relacionan con acontecimientos recurrentes como por ejemplo el clima, vacaciones. Existen 3 razones para que realicemos un estudio de variación estacional. Con este estudio podemos establecer el patrón de cambios pasados, ya que proporciona una forma de comparar dos intervalos de tiempo que de otro modo serían bastante diferentes. Es útil proyectar los patrones pasados al futuro. Para decisiones a corto plazo, la habilidad de pronosticar fluctuaciones estacionales a menudo es esencial. Una vez establecido el patrón estacional existente, podemos eliminar sus efectos en la serie de tiempo. Este ajuste nos permite calcular la variación cíclica que se lleva a cabo cada año. Con el fin de medir la variación estacional, es común usar un método de razón de promedio móvil. Esta técnica nos proporciona un índice que describe el grado de variación estacional. El índice está basado en una medida de 100. Este método consta de 6 pasos. El primero es calcular el total móvil de 4 trimestres, después el promedio móvil de los 4 trimestres, centrar el promedio móvil, calcular el porcentaje de valor real respecto al valor del promedio móvil, juntar las respuestas del paso 4 y calcular la media modificada y ajustar la media modificada. Este último paso nos va a ayudar a sacar nuestro índice estacional. Todo esto quedará más claro con el ejemplo. La administración de un campo de esquí tiene los siguientes datos acerca de la ocupación trimestral correspondientes a un periodo de 5 años, de 1991 a 1995. Con el fin de mejorar su servicio, la administración debe entender el patrón estacional de la demanda de habitaciones. Para este problema se nos dan el número de huéspedes que hubo por trimestre cada año. El primer paso es pasar estos datos a una tabla de manera vertical. El total móvil se calcula de la siguiente manera: es la suma de 4 trimestres. Y esto se va a repetir hasta aquí, dado que aquí nos agarran los últimos 4 números. Si lo moviéramos hasta abajo, intentaría agarrar un número acá abajo que no existe. Lo siguiente es obtener su promedio, lo cual es simplemente este entre 4. Para nuestro paso 3 necesitamos hacer algo que se llama promedio móvil centrado. Esto es simplemente la suma de cada dos números y dividida entre 2.
al bajarlo al siguiente, tomo los siguientes dos números y así consecutivamente. Para este caso dejamos tanto las dos primeras celdas como las últimas dos, para que no intente agarrar datos que estén en columnas vacías. Nuestro siguiente paso es, con el promedio móvil centrado que ya calculamos, sacar el porcentaje con respecto a la ocupación real. O sea, esto entre lo que calculamos por 100. Y lo mismo para todos. Hasta aquí. Antes de pasar con el paso 5 y el paso 6 que nos indica el libro, en este punto ya podemos sacar nuestra gráfica de la serie de tiempo, para la cual vamos a graficar la ocupación y también el promedio móvil centrado. Ahora, para poder apreciar un poco mejor la gráfica, vamos a hacerle algunas modificaciones. Para eso vamos al eje, le damos clic derecho, dar formato al eje y aquí pondremos que el mínimo son 1700. Aquí automáticamente ya podemos ver un poquito mejor. Además de que no ocupamos hasta el 25. De nuevo vamos acá abajo, le damos clic derecho, en mínimo el 0 y en máximo pondremos 21 conforme a los trimestres que estamos ocupando. Y que nos lo muestre de uno en uno. Aquí podemos ver nuestra ocupación real y la centrada con el promedio móvil. Ahora que ya conocemos cómo se comporta la serie, podemos pasar a los siguientes pasos, que son el 5 y el 6. El 5 es la media modificada. Para empezar a calcular nuestra media modificada es necesario traspasar los datos de la columna del paso 4 a esta tabla del paso 5. Recordando que para el año 1, en el trimestre 1 y 2, se tienen que dejar vacías las celdas. Y para el año 5, las dos últimas del trimestre 3 y el trimestre 4. Una vez ya traspasados los datos del paso 4 a la tabla del paso 5, lo siguiente es hacer la suma de los dos datos centrales que se encuentran por trimestre. Es por eso que en el trimestre 1, 2 del año 1 y en el 3 y 4 del año 5 no le colocamos el 0, dado que si ponemos 0, ese es el que tomaría como el mínimo. Y necesitamos que tome como mínimo este 88.59. Se van a descartar el mínimo y el máximo por trimestre y se van a sumar solo los datos centrales. Esto se logra fácilmente realizando la suma de todos estos, pero restándole el máximo de esta columna y también restándole el mínimo de la columna. Y se repite lo mismo para los 4 trimestres. Ahora, para la media modificada es tan simple como dividirlo entre 2. Para el trimestre 1, para el trimestre 2 y lo mismo para el 3 y el 4. Por último, tenemos que sacar la suma de nuestras medias modificadas. Este número es importante, 404.05. Para explicar el por qué no puede ser este número, tengo que regresarme a la presentación. En esta parte de la presentación mencionamos que este índice está basado en una media de 100. Esto quiere decir que al ser
4 índices, o sea, 4 trimestres, la suma debería ser 400, 100 por cada uno. Para ajustar nuestros valores necesitamos convertir ese 444 a 400. Eso se va a lograr con un índice estacional, el cual se va a calcular con 400, que es lo que necesitamos obtener entre lo que obtuvimos. Este índice estacional es el que vamos a utilizar para el paso 6. Nuestro paso 6 es tan sencillo como multiplicar los datos que obtuvimos aquí, o sea, los del paso 4, el porcentaje, multiplicados por este índice que ya encontramos. O sea, los que tenemos acá por el índice, y este debe ir fijo. Y tenemos que repetir lo mismo que hicimos en el paso 5, calcular la suma de los datos que están en el centro y su media modificada. Para esto tenemos que borrar estos ceros. Comprobamos que sí esté tomando los datos de las columnas que necesitamos y posteriormente calculamos sus promedios. Ahora, al realizar la suma de los datos, obtenemos un 400 cerrado, que es justo lo que necesitábamos conforme lo que ya habíamos hablado sobre el índice base 100. Una vez terminado con esto, ya podemos decir que los pasos anteriores nos arrojaron índices desajustados y con el paso 6 obtenemos los índices estacionales. Estos índices estacionales nos van a ayudar a desestacionalizar la serie, pero eso se explicará en el siguiente video. Ahora que ya terminamos con las variaciones estacionales, seguiremos con las variaciones irregulares. La variación irregular se debe a factores a corto plazo. Estos son impredecibles, no son recurrentes y afectan a la serie de tiempo. Este componente explica la variabilidad aleatoria de la serie. De esta manera no se puede esperar predecir su impacto sobre la serie de tiempo. Por lo común se presenta en intervalos cortos y sigue un patrón completamente aleatorio. Y dado que es impredecible, no tenemos intención o manera de describirla matemáticamente. Sin embargo, a menudo podemos aislar sus causas. Aquí podemos ver algunos ejemplos. La crisis financiera en Nueva York en 1975 fue un factor irregular que deprimió severamente el mercado de bonos municipales. En 1984 las temperaturas, que fueron inusualmente bajas, que se presentaron a finales de diciembre en los estados sureños de la Unión Americana, fueron un factor irregular que aumentó significativamente el consumo de electricidad y de combustibles. La guerra del Golfo Pérsico hizo aumentar significativamente el número de viajes por aire y mar durante meses, a medida que se trasladaban las tropas y suministros al lugar del conflicto. Un ejemplo que nosotros podemos sentir un poco más personal sería como la venta de cubrebocas cuando inició la pandemia. En México se vio, por ejemplo, la venta de papel higiénico durante la pandemia por alguna razón. Son cosas que no se podían predecir de ninguna manera, pero que sí se podían aislar las causas. No todas las causas de la variación irregular se pueden identificar con tanta facilidad. Un actor que permite a los administradores manejar la variación irregular es que, con el tiempo, estos movimientos aleatorios tienden a contrarrestarse entre sí, por lo que se podría decir que se neutralizan, se estabilizan. La variación irregular es lo que queda después de eliminar la variación por tendencia, cíclica y estacional de una serie de tiempo.
En la mayoría de los casos es difícil, si no es que imposible, pronosticar la variación irregular y nunca se intenta ajustar para intentar explicarla.